Bienvenidos a Economics Data, tu podcast de finanzas. Aquí hablaremos ligerito y de manera sincera de dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economics Data, tu podcast de finanzas. Yo soy Lau y hoy tenemos un episodio muy interesante. Bueno, ya ustedes han escuchado el episodio de boda, que es una meta aquí que muchos tenemos. Aunque no tengamos novio o novia, pues siempre estamos pensando, bueno, algún día nos vamos a casar. Ya tuvimos ese episodio con los wedding planners de cómo planificarnos en temas de finanzas, de decoración, de ese día tan soñado y esperado por todos nosotros. Pero hoy tenemos un episodio que va relacionado a esto del matrimonio, pero bueno, un poquito diferente, con otra perspectiva. Pero antes, yo quería preguntarles y que me dejen por ahí, por los comentarios, si ustedes sabían que en República Dominicana casi el 55% de los matrimonios terminan en divorcio. Señores, esta estadística está realmente alarmante y por eso nosotras quisimos traer un episodio de aprendizaje, concientización de un acuerdo prenupcial que puede ayudarte a este momento, a la planificación financiera, pero obviamente no lo vamos a hacer nosotras porque tenemos que aliarnos con expertos. Ustedes saben que a nosotras siempre nos gusta traer a los expertos del área para así complementar con el conocimiento financiero y que ustedes se puedan llevar el mayor conocimiento para ponerlo en práctica y tal vez dejar algunos mitos y tabúes que hay con esto del acuerdo prenupcial, que separación de bienes, que no, que eso ya uno es pesimista por pensar en esto y hoy vamos a desmentir este mito. Y para eso invitamos a nuestra querida Aida Domínguez Invert, CEO y fundadora de All Consultores. Bienvenida, Aida. Gracias, Laura. Feliz de estar aquí. No, yo feliz de que hayas aceptado la invitación. Y antes que nada, o sea, muchos de los oyentes van a estar diciendo, oh, All Consultores. Yo les voy a decir mi explicación con cucharitas, pero bueno, luego Aida va a decir la de ella, la real. Pero yo les voy a decir que ese es como el Uber legal de la República Dominicana. Dime tú, Aida. Tal cual, Laura. Esas son las palabras que yo misma utilizo para poderlo aplatanar. O sea que sí, yo después de muchos años en el mundo corporativo, y de hecho tengo un historial de administración de empresas, algo similar a ustedes, y lo mezclé con derecho. Entonces eso en una licuadora, darle derecho corporativo. Después de más de 10 años trabajando en una firma de legal tradicional, decido dar el paso. Me independicé y creo lo que es AO, Consultores, como tú bien indicas. Y AO es una red de consultores legales independientes del más alto perfil en República Dominicana. O sea que lo que hacemos es brindar soluciones legales integrales a aquellos que los necesitan. Entonces esto es con unos beneficios significativos y eso desde una eficiencia mayor y unos precios mucho más justos. Ok, o sea que un abogado puede contactarse con ustedes para que ustedes sean un tipo de intermediario. Correcto. Nosotros somos esa maquinaria de generación de negocios. Nosotros nos encargamos de la parte administrativa y estos abogados ya previa curaduría, de que efectivamente cumple con esos criterios de los más altos estándares en sus áreas de práctica. Entonces los afiliamos a nuestra red y con unos mecanismos que ya tenemos internamente, utilizando una plataforma de tecnología, pues hacemos esa conexión entre clientes interesados con estos consultores. O sea que sí, cualquier interesado se comunica con nosotros. Excelente, súper. Y Aida, una pregunta. Hoy vamos a hablar de esto del acuerdo prenupcial y de la separación de bienes y de la planificación matrimonial. Pero como tú misma dices en tus redes, el amor no quita conocimiento. ¿Por qué hay ese miedo con los acuerdos prenupciales? Yo creo que es algo cultural, es algo que se arrastra de una generación mucho más antigua. Y creo también que es como cuando a uno le hablan de los prearreglos funerarios, de los seguros. Sí, que uno sale corriendo. Uno sale corriendo. Como que hay una atribución a que tú lo estás llamando, ese siniestro. Entonces uno teme por eso y simplemente no toca esa tecla. Cuando realmente es algo que siempre te garantiza esa seguridad y esa tranquilidad.
con los dos ejemplos que te acabo de dar, así como la parte de lo que es un acuerdo de separación de bienes o no, del régimen matrimonial de elección. Totalmente. Para nosotras es súper importante hablar de esos temas que no se hablan. Por ejemplo, nosotras hablamos aquí de ese tema de la muerte que tú dijiste, de cuánto cuesta esto, del seguro de vida, que son cosas que la verdad que uno evita hablar. Y en el tema de separación de bienes, realmente cuando uno está planificando su boda, nadie te lo dice, o sea, ni siquiera tu familia, ni siquiera tu wedding planner, nadie. Y también, o sea, cuando tú lo sueles mencionar como que separación de bienes, mancomunado, dicen como que, bueno, pero ¿y qué es? Tú estás pensando en el divorcio, pero realmente tenemos que empaparnos y conocer un poquito más de qué realmente es un acuerdo prenupcial. Sí, totalmente. Y mira, viniendo aquí en conversación de amigas, mujeres, que yo estoy segura que a ti te pasa lo mismo. El tema de definición de régimen matrimonial simplemente no se habla. Entre amigas no se habla, en familia no se habla, tal vez cada vez más, un poquito más, pero hay un entendimiento de que eso corresponde tal vez para una pareja que tiene patrimonio más considerable, cuando no necesariamente es el caso. Entonces, digamos que la necesidad de poder tocar esa tecla previo a, y mira, que venimos de una industria millonaria, o sea, lo que es la organización de bodas, y eso yo sé que ustedes lo han conversado en otro podcast, es un negocio, es una inversión, es una empresa tan grande como cualquier otra. O sea, los wedding planners es inmenso. Entonces decimos, así como cuando, desde que te ponen el anillo, tú dices, yo tengo que reservar iglesia, tengo que reservar venue, tengo que reservar el fotógrafo, y si la maquillista no está disponible, pues cambio la fecha. Sí. Y eso es dicho y hecho. Entonces nosotros pensamos, y te hablo yo como mujer y como amiga, yo digo, bueno, pues así mismo cuando tú dices, tengo que chequear ese checklist, y de hecho así fue que lo publicamos en las redes, el acuerdo, dígase prenup, como le llamamos más coloquialmente, tiene que ser un must. Y es un must, uno, para tener la conversación, y es un must para poder sentar la base que va a regir esa futura unión. ¿Tú lo consideras un acto de desconfianza, hacer un prenup? No, para nada. Yo creo que desconfianza sería tú contraer matrimonio con alguien con quien tú no puedes tener esa conversación. ¿Cómo tú recomiendas tener esa conversación de una manera que no sea incómoda? Bueno, yo creo que un vinito cae bien para empezar y para no asustar. No, yo relajando, pero yo creo que uno puede de manera muy sutil empezar a hacer ciertas preguntas de, mira, ¿cómo te interesa manejar ciertos activos? ¿Te gustaría que hagamos ciertas inversiones? Tengo la intención de y ciertos planes, y pues iniciar de esa forma. Siempre usar ejemplos es una herramienta tal vez más sutil de poder decir, me contaron que tal cosa y eso funciona de tal manera. Sí. Y con cucharitas, ¿qué es ese prenup? Es ese acuerdo que responde a ciertas formalidades legales que ya en nuestra jurisdicción están establecidas, en el que se pauta cómo regirá esa organización patrimonial. Dígase, si nos vamos a comunidad de bienes, que es por default, o si nos vamos a distanciar de ese default, que es la separación de bienes. Y eso es simplemente establecer en un acuerdo entre partes cómo va a operar ese plan de los activos y pasivos que componen ese patrimonio de los futuros contrayentes. Ahora, ¿y por qué es por default? ¿Por qué no te preguntan? Pues sí, tú dices por default que por qué nuestra jurisdicción entiende que... Porque a mí no me preguntaron. No, yo entiendo que eso viene también arrastrado y fíjate, nuestro código es muy antiguo y yo siento que eso viene porque tú tienes a una mujer que está atada a ese hombre y pues simplemente se espera que todo lo tuyo es tuyo, digo, todo lo de ambos es mezclado porque no hay un entendimiento necesariamente de una necesidad de proteger algún bien, no hay necesariamente un entendimiento de que alguien trae un patrimonio representativo tal vez. Pues yo te diría que históricamente hablando no era una necesidad como lo es ahora. Ya tenemos una claridad mucho mayor de ese tema de propiedad, de ese tema de orden. O sea, que estás viendo que más personas están accediendo a hacer un prenup, a separación de bienes. Totalmente, totalmente. Y eso por muchas razones. Ya ahora tenemos lo que son familias de naturaleza mucho más variada que lo que eran antes. O sea, tú decides cómo organizar y distinto a ese default por muchas razones. Tú dices, de repente hay que el esposo estuvo casado
y tú quieres tal vez proteger de alguna forma, o él quiere proteger de alguna forma un patrimonio, que hay hijos o hijos previos, por ejemplo, o una conciencia mucho mayor del planificar. Y eso tú lo ves tanto en tu industria financiera como en la legal. Yo creo que hemos ido creciendo hacia ese progreso de manera bastante paralela. Totalmente. ¿Y hay una estadística que nos diga cuánto ha aumentado esos acuerdos de prenup versus los matrimonios? Mira, fuera irresponsable si te dijera que sí la tengo, no la tengo, y pues es algo que te voy a deber. Pero sí te digo, al ser por default la parte de comunidad de bienes no es lo más común, lo de los acuerdos prenups, por lo que te diría que no es mucha. Me atrevo a decir eso. Ok, y hacer un acuerdo prenupcial, establecer separación de bienes, ¿significa que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío? Pues mira, tiene sus variables y yo creo que ahí es donde entramos nosotros los abogados y abogados sobre todo corporativos con un entendimiento de lo que es la planificación patrimonial, planificación legal. No todo es blanco y negro. Y de hecho me atrevo a decir que no por el hecho de que haya comunidad de bienes se está 100% protegido, que tal vez el entendimiento, y no necesariamente por haber separación de bienes hay una desprotección. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes estipular que haya una separación de bienes total, pero eso lo que hace es eliminar esa presunción de separación. ¿En qué sentido? En el sentido de que por default lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. En este caso lo que se decide es que aún con separación de bienes tú dices, bien, es un lienzo en blanco y tú estableces, independientemente de que hayamos acordado que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, podemos acordar que ciertos activos sí formen parte de una copropiedad, digamos. Y ahí tú incorporas, ya sea por medio de vehículos, dígase sociedades, de tú decir, bueno, nuestro inmueble familiar, que es donde vamos a hacer familia, entendemos que va a estar a nombre de los dos. Y eso, pues, según las recomendaciones y según los diferentes objetivos y premisas, digamos, de cada pareja, pues uno determina, se va a crear una sociedad y esa va a ser la sociedad que va a ser dueña de un inmueble. Lo mismo de cuenta bancaria, lo mismo de inversiones. Y así se va planificando lo que es un patrimonio. Y ahí te hago un énfasis en particular. Digamos que cuando se nos acercan parejas interesadas, el primer paso es hacer un levantamiento y decir qué hay. ¿O qué va a haber? ¿Cuál es el interés a futuro? Entonces ahí uno determina y va diseñando, y eso amerita un diseño como tal, de poder decidir, mira, hay unos activos actualmente de esta naturaleza, bienes muebles, bienes inmuebles. ¿Cuál es la nacionalidad de los futuros contrayentes? Si hay norteamericanos o si hay, por decir, dominicanos. ¿Dónde están ubicados los activos? Para poder decidir cómo se van a organizar. La vocación de esos activos, que de repente tú dices, mira, nosotros entendemos que ahora mismo queremos hacer una inversión en un inmueble digamos, fuera de la ciudad, para fines de alquiler, pero eventualmente queremos vender eso. Entonces, tal vez si la vocación de eso es ser vendido en el corto plazo, tú lo incorporas de una manera distinta en esa estructura. Entonces, te digo, siguiendo a las diferentes necesidades de esa pareja, y a las informaciones que se van levantando, uno puede hacer una recomendación apropiada. O sea, que puede ser totalmente personalizado. Totalmente. Que en caso de que yo quiera, algunas cosas sí separadas, pero otra cosa como el inmueble que tú dijiste, un inmueble de inversión, la casa de playa, pues eso sí puede estar en conjunto. Y se hace desde el inicio eso. O sea, aunque no esté el inmueble, se establece como que... Sí, tú puedes poner las reglas del juego. De poder determinar, mira, en lo adelante nosotros entendemos que esto se va a hacer de tal manera y cuando se incorpore un inmueble o cuando se incorpore un bien mueble debería de hacerse bajo tal vehículo que se incorporó para esos fines. ¿Y la herencia no entra? La herencia no entra, no entra, pura y simplemente. Ok. Y muchas personas dicen, no, es que los acuerdos prenupciales, eso es para ricos. ¿Qué tú crees de esto? Pues yo creo que es algo pesimista, porque uno tiene que apostar a ese crecimiento individual y en pareja. O sea, que la verdad es que no lo comparto. ¿Cuánto cuesta en nuestro país hacer un prenup?
Mira, la verdad que el trámite como tal no es costoso, eso tiene sus tarifas, hay unas ciertas notificaciones que hay que hacer. Yo te diría que en esencia donde recae el grosso de la inversión radica en los honorarios de los abogados. Okay. Y eso puede variar dependiendo de los activos involucrados, de los activos involucrados. Muchas personas le huyen a esta parte de, desconocimiento tanto en comunidad como en separación, y hay mucha confusión en cuanto a los activos y deudas existentes de la pareja. ¿Cómo funcionan en cada uno de los casos? En comunidad y en separación. Esas deudas que ya tiene mi esposo y que mucha gente ni sabe que la pareja tiene deudas y se da cuenta hasta después. Totalmente. Y ahí es donde viene ese punto que te decía del tema de la desprotección. Uh-huh. Una vez entiende que estando en comunidad está mucho más protegido y no es el caso, porque también se comparten las deudas, como tú bien indicas. Entonces, en el tema de la comunidad se comparten totalmente. En el tema de la separación están separadas las deudas también. O sea que puede ser un atractivo muy importante de por qué elegir lo que es la separación de bienes. Y mucha gente no lo hace por, desconocimiento y siempre se van con lo default. O como yo te dije, a mí nadie me preguntó. Eso fue default, eso. Totalmente. Una persona como yo, que ya, está en comunidad, mi esposo debe estar oyendo esto. ¿Qué pasa en ese caso? Yo puedo hacer un prenup o ya no hay vuelta atrás. Te guayaste. Me guayé. Pero pues hay formas de hacer ese uso del patrimonio de manera más eficiente, porque uno a veces cree que la razón o la motivación mayor uh-huh. es el tema de poder determinar por un tema de destino de esos activos, pero incluso uno estar consciente y hacer ese ejercicio de planificación patrimonial ayuda incluso con el tema del impacto fiscal, del minimizar y hacer un uso mucho más eficiente de lo que son esos activos y pasivos. Oh, ok, que uno puede crear tal vez una eficiencia ahí en el tema de impuestos. Correcto, que por el hecho de que tú estás bajo comunidad de bienes no quiere decir que estás descalificada para tener ese deseo y esa intención de organizar el patrimonio en conjunto. Ok. Y otra pregunta, ¿qué aspectos yo debo tener una vez ya yo decido hacer un prenup, un acuerdo prenupcial? Ahí se tiene que decidir entre pareja, como te decía, qué activos, qué pasivos componen esa masa, digamos, de activos y pasivos patrimonial. Uh-huh. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la expectativa? Uh-huh. Y cuál es el deseo de esa vida en conjunto que viene. Uh-huh. ¿Y qué tú le dirías a una persona que ahora mismo acaba de dar el sí y no tiene en su checklist ese acuerdo prenupcial? Pues incluirlo, aunque sea de 10º lugar en ese checklist, es importante incluirlo, tener esa conversación, quitar la curita. No tiene por qué ser una conversación desagradable y de hecho así lo escribimos en un artículo que recientemente publicamos. El deseo de planificar en conjunto es también una prueba de amor y una prueba de amor eterno. Uh-huh. No necesariamente planifico porque entiendo que va a haber una separación. Planifico porque quiero estar contigo toda la vida y quiero hacerlo de la manera más inteligente. ¿Y a qué tú te refieres eso de más inteligente? Tener una planificación matrimonial, digamos, separación de bienes, no es solo para cuidarme ante el divorcio. Correcto. Ni para el divorcio y agregamos también, aunque es triste, el tema de la muerte. No es solo para eso, sino para lograr ciertas eficiencias, como te decía. Y ciertas protecciones incluso de cara a terceros. De repente hay un negocio compartido, puede ser, al que tú te expones por estar, digamos, figurar como accionista directo en lugar de tener una sociedad que es la dueña de ese negocio. No estoy diciendo que lo que no lo hayan hecho están en problemas, okay. Pero digamos, tú te puedes proteger agregando una capa más a llegar a ese beneficiario final por medio de esta planificación de manera más inteligente. Entonces, es ese propósito de poder organizar de una manera inteligente. ¿Y cuáles eficiencias tú dices que se pueden crear? Digamos, tema impositivo de... ahorrarte. Sí, correcto. Digamos, por darte algo muy sencillo.
Aquí existe una exención a cierto pago de impuesto inmobiliario cuando es alguien que tiene solamente una vivienda a su nombre. Entonces, digamos, si está bajo una sociedad, pues no necesariamente aplica el caso. Y obviamente todo es en un caso por caso, pero... Exacto, hay que revisar. Correcto, hay que revisar. Pero por darte un ejemplo así rapidito, eso es algo que puede ser una ventaja importante. Y, por ejemplo, una pareja que haya decidido tener separación de bienes, lo personalizó y puso algunas cosas en conjunto, ¿cómo afecta un aumento de ingresos en una de las personas en este acuerdo? Bueno, depende de lo que se establece. Y por eso te digo, es muy importante tener esa conversación y tener ese análisis en un case by case. En el caso de que haya un aumento en los ingresos de alguna de las parejas, pues habrá que determinar si en el caso de la separación de bienes se estableció que hay una cuenta en conjunto y esa cuenta en conjunto va a percibir tales beneficios de algún negocio en particular. Si ese que produjo el aumento de ingresos no se contempló, pues simplemente no se percibe en esa comunidad. Pero por eso te digo que habría que evaluarlo en un case by case. ¿Y cuál tú consideras que es el momento perfecto para tener ese vinito, esa conversación sin crear una guerra? Pues mira, vamos a ir descartando. Sin duda tiene que ser antes de que se celebre el matrimonio. Ok. Ya Kim y yo, guayabas. Correcto. Tiene que ser tiempo suficiente para que en caso de que haya no sé si la palabra es negociación, pero que esa conversación se derive en un yo opino tal cosa y tú opinas tal cosa y que podamos consultar y podamos ser acompañados como corresponde, pues tampoco puede ser 2 semanas antes de la boda. O sea que yo te diría que para poder ser prudentes y poder tomar la decisión adecuada y poder estar bien guiados en todo este proceso, yo te diría que por lo menos unos 2 meses antes, 3 meses antes es conveniente tener esa conversación. Y como tú dijiste, o sea, el proceso no es tan costoso como uno cree, o sea, no es que se te va a ir un dineral. ¿Nos pudiera estar un rango? Sí, claro que sí. O sea, eso puede ir desde unos... y esto estamos hablando del acuerdo de separación de bienes más la parte de planificación patrimonial. O tal vez te lo quiero dividir para verlo por separado. O sea, yo te puedo decir que a nivel de los rangos que nosotros manejamos, un acuerdo de separación de bienes puede ir entre los 1,800, incluyendo los gastos asociados. Y ya combinando con la parte de la planificación patrimonial, eso puede ir entre los $2,500 y dependiendo si es un patrimonio muy significativo, representativo, eso puede llegar hasta los 6,000, por decir algo. Ok, dependiendo qué tan complejo es el caso. Correcto. O sea, que aquí ya separamos el acuerdo prenupcial, que es el de separación de bienes, con la planificación matrimonial. Que una persona que se case con comunidad pudiera hacer la planificación matrimonial con totalmente. Y lo recomendamos con los ojos cerrados. O sea que no estamos guayadas pues la persona. Están guayadas en que no pueden optar por la parte de separación como tal, pero sí, sin duda, pueden planificar su patrimonio. Y eso entendemos que estamos hablando de los activos y pasivos, que se nos olvida el segundo a veces. Eso sería lo que llamamos trust en Estados Unidos. Sí. Que aquí no se habla de eso. No se habla, pero cada vez más se está hablando más. Ok. Sí es, muchas veces el trust es esa figura, digamos, última, justo por debajo de lo que son los beneficiarios final, que son esas personas físicas, dueños y beneficiarios, como dice el nombre. Y digamos, en Norteamérica, Estados Unidos, eso se denomina como trust. Eso tiene sus reglas de juego, se establecen sus reglas de juego y eso organiza ese patrimonio. En otras jurisdicciones que cada vez más vemos esas figuras también, a lo mejor te suena, hay uno que se llama FIP, Fundación de Interés Privado, que es una panameña. Okay. Y esa tiene sus bondades también y es muy interesante. De hecho, se utiliza mucho para los que no son necesariamente ciudadanos norteamericanos. Okay. Y responde muy bien. O sea, personas dominicanas aquí lo utilizan en Panamá. Sí. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Háblanos un poquito de eso, de la planificación matrimonial y patrimonial, cómo es patrimonial, ajá. Sí, entonces digamos,
hacemos el levantamiento de cuáles son esos activos y pasivos que conforman ese patrimonio o que van a conformar ese patrimonio. Entonces, uno, a nivel de asesor, define cómo va a organizar. Nosotros decimos las cajitas. Y literalmente tú recibes un documento que dice, esto es la entidad última dueña de una entidad de jurisdicción, digamos, BVI, que te suena mucho probablemente. Esa va a ser la dueña de otra sociedad dominicana que va a tener abajo un inmueble. Entonces, usualmente tú tienes que la dueña de todas estas cajitas que van colgando, que son las dueñas ya sea de acciones en una entidad operativa, acciones tal vez de alguna inversión, no necesariamente operativa, otra que puede tener cuentas bancarias y por decirte un inmueble dominicano. Según las necesidades uno va determinado el tipo de sociedad y la jurisdicción de la sociedad. Pero digamos, volviendo a tu pregunta inicial, el tema de un trust en Norteamérica usualmente se usa cuando tú tienes que los beneficiarios primario o secundario, y eso varía, no quiero entrar mucho en detalle en eso, algunos de ellos son americanos. La panameña es el equivalente a ese trust con ciertas variaciones y es panameña. Tiene sus bondades también por, digamos, proceso simplificado, el tema del idioma que compartimos, que a la hora de tú crear una sociedad cuya dueña es la Fundación de Interés Privado, cuando tú vayas a Cámara de Comercio no te van a decir, tradúceme esos documentos porque no entiendo nada, e incurrir en unos costos adicionales. Entonces, la panameña es una que tiende a ser bastante querida y aceptada. O sea, ¿tú le recomiendas esa planificación para toda familia que quiera organizar sus patrimonios, sus activos, ya sea para sus beneficiarios finales? Sí, correcto. Y ahí te interrumpo, Laura. Fíjate, y siguiendo el ejemplo que que resultó de la pregunta que me hiciste de cuáles son esos beneficios. Cuando tú organizas tu patrimonio, y esto tanto como pareja, tanto como familia, tú mitigas el impacto, digamos, de transferencia de activos producto de una muerte, digamos. Ya tú no tienes que pasar un inmueble que estaba a nombre de la persona que falleció a nombre de sus sucesores, sino que no cambia esa titularidad. Siempre está bajo el mismo trust o bajo la misma fundación de interés privado, por lo que no opera un impuesto de transferencia. O sea, con cucharitas eso está a nombre de una empresa. Correcto. Es un primo de una empresa, pero sí. Exacto. Y te lo digo porque pasó, por ejemplo, cuando mi abuelo falleció hace 1 año y algo, que muchas cosas estaban a nombre de él y todavía están en un proceso sucesoral. Correcto. Mi madre y mis tíos. Correcto, que es muy tedioso. Muy tedioso. Yo creo que aquí es poner en una balanza qué resulta más tedioso. Si esa planificación pre o esa organización post. Ok. ¿La planificación pre es tediosa también? No. Okay. Acompañado de un buen asesor y que cuenta con los contactos necesarios, y digo contacto porque cuando estamos hablando de jurisdicciones extranjeras, tú tienes que tener unos aliados. Entonces, siempre y cuando tú estés acompañado de un buen asesor aquí que te pueda llevar de la mano a incorporar esas entidades que son las convenientes para ti, no debe de ser un proceso tedioso. Ok. ¿Qué consejos finales tú les das, Aida, a esas parejas, novios, ¿verdad? Que están a punto de dar el sí, acabaron de dar el sí ya y están escuchando este episodio. Yo me iría por precisamente ese título de nuestro artículo, que les invito a leerlo, y es El amor no quita conocimiento. Y es muy válido estar enamorado, es muy válido dar ese sí con 7 corazones en cada ojo, pero es importante ya cada vez más tener conversaciones conscientes, tomar decisiones inteligentes y planificarnos de manera astuta. Y aquí no necesariamente pensando en el siniestro, y el siniestro siendo un divorcio o la muerte, que Dios no quiera, sino por un tema de planificación. Exactamente, que mucha gente lo que dice es, ay no, pero ¿para qué tú vas a pensar en eso, el divorcio? Y eso yo me llevo de este episodio, que no es solo protegerme ante un divorcio, sino también ante la muerte. Correcto. Y estar ahí más organizada. Y la ventaja de que tú también lo puedes personalizar, el hecho de que no
tener un acuerdo prenupcial no significa que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No, tú puedes personalizarlo para que algunos inmuebles sean en conjunto, algunas inversiones también. Totalmente. Y yo creo que aquí el mensaje es, y esto a tus oyentes, que yo sé que están cada vez más educados en los temas financieros, se puede estar tan educados en la parte legal, entendiendo los instrumentos que están disponibles para nuestro aprovechamiento. Totalmente. Aida, y nosotros tenemos una dinámica que es como un jueguito al final de cada episodio en el que yo te voy a decir algunas palabras y tú me tienes que decir lo primero que te viene a la mente de esas palabras. Aida estuvo aquí en el episodio anterior y vio algunas que yo hice, pero yo les dije, Aida, no van a ser las mismas palabras. Un poco de trampa. Así que vamos a ver. Noviazgo. Ilusión. Matrimonio. Compromiso. Separación de bienes. Organización. Infidelidad financiera. Infidelidad financiera. ¿Y qué es eso? No es que yo no tengo la palabra, es que yo no sé ni qué es. Que se fue, que hizo un gasto que no me dijo. No hablan de finanzas, que tú no puedes saber cuánto yo gano. No se habla de finanzas, literal. Pues ignorancia. Muy bien. Bienes mancomunados. Bienes mancomunados. Yo tengo la respuesta, lo que pasa es que está un poco fuerte. No, dila, que aquí queremos la verdad. Di la verdad. Dila lo primero que te viene a la mente, así que dilo. Arcaico. ¿Es o no es? Dinero. Dinero es libertad. Herencia. Libertad de tomar decisiones, de poder hacer planes. Sí, ok. Herencia. Herencia. Oportunidad. Concubinato. Concubinato. Amor de hecho. ¿Qué digo? Yo ni sé. Eso es muy común aquí y la verdad que lo respetamos y a mí me parece también una prueba de amor diferente. Ok. Una prueba de amor personalizada. Correcto. Digamos. Exacto. Súper. Exacto. Bueno, Aida, dile a los oyentes dónde pueden encontrarte y qué servicios pueden encontrar, aparte de esto de acuerdo de separación de bienes y planificación patrimonial. Súper. Pues les invito a que nos sigan en Instagram, AWL Consultores. Estamos también en LinkedIn con el mismo nombre y les doy la primicia de que pronto vamos a relanzar nuestra página web. O sea que ahí van a ver toda la información que necesitan, incluyendo los servicios que ofrecemos, pero dándole un poco de ese sneak peek. Okay. Y para que tengan más información, iniciamos con lo que es corporativo. Y corporativo, eso quiere decir fusiones y adquisiciones. Tal vez más de negocio. Contratos societarios, inmobiliario, laboral, migratorio, planificación patrimonial, que acabamos de hablar, asociaciones sin fines de lucro. Yo te diría, Laura, que es un poco de todo. Tenemos actualmente 14 abogados, uno mejor que el otro. La verdad que hay gran valor, gran talento y yo feliz de poder transmitir el mensaje de que estamos aquí para apoyarles en este mundo ya actual tan dinámico y con tantas ideas, tantos emprendimientos y que estamos aquí precisamente para eso. Excelente. Y también los abogados tal vez que quisieran generar un ingreso extra pudieran... Totalmente. Nosotros decimos, piensa que es nosotros somos ese apoyo de ese taxista independiente que anda a su velocidad, que le gusta su música, que tiene un car seat. Nosotros logramos identificar a esos taxistas, poder apoyarles a nivel administrativo, poder generar esos negocios y aunque tengan esa ruta de aquí al aeropuerto y del aeropuerto de regreso y que le vaya bien, nosotros podemos también garantizarles unos viajes tal vez a Terrena y a Puerto Plata y con clientes que sean interesantes, con proyectos muy sofisticados y pues muy de gran valor. O sea que el mensaje también va a los consultores. O sea, es un win-win-win. Gana
ganas tú, gana ese abogado emprendedor y también ganan todos los oyentes con los servicios que ustedes ofrecen. Totalmente. O sea que yo les invito a que nos contacten. Ya les comenté los canales disponibles. Se comunican con nosotros, el equipo administrativo, así como yo. Y tenemos ese cafecito o ese encuentro, ya sea virtual o presencial, como les convenga, para apoyarlos. Excelente, pues muchísimas gracias, Aida, por venir y compartirnos todo ese conocimiento, y a ustedes, que yo sé que aprendieron mucho, que aquí rompimos mitos sobre la separación de bienes. Pues compártelo con ese amigo que se acaba de comprometer, esa amiga que está planificando su boda, que no puede dejar de escuchar este episodio. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Chao. Gracias.